Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy me encuentro con Regina Aguirre. Ella es coordinadora del área educativa de Cedro, es licenciada en educación con una maestría en neuropsicología en el ámbito educativo y tiene más de 20 años de experiencia como especialista en elaboración, implementación y teoría de proyectos para el sector educativo. Vamos a hablar hoy día sobre la labor docente y la educación mediática, estrategias de formación en el aula. Bienvenida, Regina. ¿Qué rol tienen los docentes en la formación de los estudiantes y por qué es importante educarlos en medios? El rol de los docentes en la formación de sus estudiantes es trascendental, es sumamente importante. Cuando hablamos de formación, Jeremy, no solamente nos referimos a la transmisión de conocimientos, sino tenemos que ir más allá, porque formar, ¿qué implica? Implica contribuir en el desarrollo integral de estos estudiantes, y esto tiene que ver con ayudarlos, por ejemplo, a fortalecer sus habilidades para la vida, su desarrollo emocional, su desarrollo personal, su desarrollo social. Los docentes son facilitadores del aprendizaje, ¿cierto? Pero también son mentores, son modelos, son guías. ¿Quién no recuerda a algún docente que haya marcado su vida? Y no necesariamente por los conocimientos que le dio, sino creo que sobre todo por la relación de confianza, de cercanía, de cariño que se estableció. Imaginemos cuántas horas pasan los estudiantes en la escuela. Pasan muchas horas. Comparten su vida con sus compañeros, pero también con sus docentes. Y deberían, pues, tener esta relación cercana que los prepare para la vida. Y para ello los docentes deben contar con las herramientas necesarias para poder guiarlos, y por lo tanto también deben estar actualizados. En estos tiempos en que vivimos con tantos cambios que se dan con una rapidez increíble y vivimos inmersos también en un ecosistema de información mediático muy complejo, y es aquí donde viene la importancia de educar a los estudiantes en su relación con los medios de comunicación. Nuestros estudiantes pasan mucho tiempo, decíamos antes, en este entorno digital. Están creciendo allí y consumen información y se relacionan todo el tiempo a través, por ejemplo, de las redes sociales, de las plataformas, de los medios digitales. Cedro el año pasado hizo una investigación en donde uno de los temas que se vio era cuánto tiempo pasan los estudiantes y los jóvenes en los medios de comunicación. Pues diariamente nuestros jóvenes pasan más de 4 horas en las redes sociales y más de 4 horas también en los medios digitales, ya sea buscando información, ya sea comunicándose con sus amigos, con su familia, ya sea viendo videos, pero es bastante tiempo el que pasan. Y si no cuentan con las herramientas para hacer un consumo responsable, un consumo ético, pues van a tener dificultades. Entonces, los docentes tienen que estar preparados para ayudarlos a estos estudiantes a que puedan relacionarse de manera saludable con los medios de comunicación, que puedan desarrollar un pensamiento crítico, que puedan hacer una toma de decisiones informada, y por último, que puedan ser ciudadanos digitales responsables. Ahora que todas estas problemáticas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes se dan en los entornos digitales, el bullying, el enamoramiento, la interacción social, ¿qué estrategias son más eficaces para ayudarlos a desarrollar una mirada crítica, una mirada un poco más sesuda frente a los contenidos que consumen en ese entorno digital? Nosotros desde Cedro, desde hace algunos años, venimos trabajando la alfabetización mediática e informacional en las escuelas, y lo hacemos a través de diversas estrategias, las cuales están plasmadas en una guía. Y en esta guía lo que hacemos es trabajar 5 competencias que son básicas, que son sumamente importantes en la alfabetización mediática e informacional. La primera de ellas está relacionada a entender cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestra relación con los medios es solamente una relación de información. Sin embargo, no nos damos cuenta que también entran a tallar nuestras emociones. Por ejemplo, cuando recibimos una noticia, eso causa un impacto en nosotros que puede ser
no sé, de repente siento tristeza, siento preocupación, siento rabia, siento miedo, y eso hace que reaccionemos de alguna manera, de repente que compartan la información sin verificar la fuente. La segunda competencia que trabajamos es entender cómo funciona este ecosistema informativo, qué hay detrás de los medios, qué intereses hay, ¿no? Y eso lo hacemos revisando noticias, una misma noticia de diferentes fuentes y cómo es que cada medio transmite esa noticia. Entonces, a partir de eso, los chicos analizan, buscan la fuente, conversan en grupo sobre esa noticia y ellos van así desarrollando un pensamiento crítico que es tan importante en la relación con los medios. La tercera competencia que trabajamos tiene que ver con mantener un equilibrio en este entorno informático que es tan abrumador. Recibimos noticias todo el tiempo, todo el tiempo. Ya veíamos antes el tiempo que los chicos pasan en las redes. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos es que los chicos entren a una plantilla en donde vayan anotando las horas que pasan en el internet, en las redes sociales, en los medios digitales, y qué es lo que ellos buscan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en estas plataformas o en estas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, se comunican con los amigos cuántas horas, hacen trabajo de la escuela cuánto tiempo, y que ellos puedan encontrar este equilibrio. Aquí también analizamos todo lo que tiene que ver con los algoritmos para que ellos se den cuenta que hay otras fuentes de información también, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a buscar información sobre un tema, eso te lleva como a una burbuja de información, a una burbuja, ¿no? En donde simplemente te empieza a llegar información sobre ese tema que a ti te interesa y no te permite ver otros temas que también pueden ser importantes. Después de eso, trabajamos una competencia que tiene que ver con las herramientas que necesitamos para navegar en este ecosistema sin ser manipulado. Y es aquí donde entra a tallar el desarrollo de habilidades para detectar y rechazar la manipulación, la importancia de consultar a las múltiples fuentes. Y por último, trabajamos una competencia que tiene que ver con la ciudadanía digital responsable. En cada una de estas competencias, como les decía antes, utilizamos diversas herramientas que ayudan a ellos a que puedan darse cuenta de cómo ellos tienen que relacionarse con los medios de comunicación. Hablamos también de la creación de contenidos, hacemos que ellos crean contenidos, que de repente les pedimos que produzcan una noticia, que sean reporteros, que se entrevisten entre ellos, o que vayan a casa y entrevisten a sus papás, ¿no? O que hagan un pequeño video, un diario, un blog, para que así entiendan todo lo que implica este proceso de los medios de comunicación. Todas las sesiones en estas guías, como les decía, tienen muchos ejercicios, muchos son lúdicos, son reflexivos, son cuestionadores, pues de lo que se trata es de lograr que los estudiantes pasen de ser consumidores pasivos a ser consumidores activos y tengan las herramientas para manejar de manera segura y responsable en todo este ecosistema de información. ¿Y cómo reaccionan los estudiantes ante la desinformación o los contenidos manipulados que hoy día podemos encontrar tan fácilmente en Internet? ¿Cómo les explicas qué es desinformación o que esa información es mentira, es falsa? Realmente, Jeremy, nuestros estudiantes enfrentan un gran reto al estar siempre expuestos a la información y muchas veces información manipulada, información engañosa. Y sus reacciones son diversas. Mucho de esto depende de su edad, depende del entorno que los rodea, de los conocimientos que tienen sobre los medios. Sin embargo, hay ciertas reacciones que podemos mencionar y una de ellas es que algunos estudiantes aceptan de manera pasiva toda la información que reciben, sobre todo los estudiantes más jóvenes. Y lo hacen porque reciben de repente esa información de algún amigo, de un familiar o de un influencer que siguen, y también porque no cuentan con estas herramientas de las que estamos hablando, con estas herramientas que les puedan ayudar a verificar la información.
Otra reacción que es común en esta población es dejarse llevar por la emoción, también lo que hablábamos antes. Y como sabemos, mucha de la información está diseñada justamente para eso, para provocar emociones fuertes como el miedo, la angustia, la preocupación, y hace que ellos compartan la información sin verificar, sin pensar de forma crítica. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes, que puedan hacer una pausa y que puedan desarrollar este pensamiento crítico. Justo el estudio del que yo te comentaba antes que hizo Cedro, hablaba también de que los estudiantes muchas veces comparten la información aun cuando saben que es manipulada. Imagínate, o sea, ellos revisan la información, les llega la información, se dan cuenta que es manipulada y la comparten por el simple hecho de repente de ver qué reacción va a causar en nosotros, de repente de molestar, de crear miedo, de burlarse, de crear el caos. Y esto nos hace ver que no hay una responsabilidad en ellos, en los contenidos que comparten, y cómo esto puede tener un impacto en el otro. Por eso es importante también hablar de la ciudadanía digital responsable, porque esto hace que los chicos sean conscientes de que lo que ellos están compartiendo puede dañar a otras personas. Vemos además en las redes, lo que te decía antes, tantas conductas de riesgo como el acoso, el ciberbullying, la trata. Incluso hay grupos de WhatsApp que se forman con la intención de molestar, ¿no? De crear noticias falsas, de repente ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, manipulan las fotos y esto lo comparten en el grupo con la intención de hacer daño, de burlarse de las compañeras, de los compañeros, ¿no? Entonces, como te decía, la reacción de los jóvenes es diversa y justamente es aquí donde tenemos que entrar nosotros como educadores a formar a estos estudiantes en el pensamiento crítico, en esa toma de decisiones y finalmente en que sean ciudadanos digitales responsables. ¿Cuáles son las barreras más frecuentes que suelen encontrar los docentes al tratar de integrar la educación mediática en sus clases? ¿Cómo las superamos también? Los docentes, Jeremy, enfrentan varias barreras para incorporar la educación mediática en sus clases. Las más frecuentes están relacionadas con la falta de capacitación en alfabetización mediática e informacional, lo que hace que no cuenten con los conocimientos y las herramientas para abordar e incorporar estos contenidos en sus clases. Otra barrera es la carga curricular y la exigencia de cumplir con todo esto, por lo que no les da tiempo para incorporar estos temas. La alfabetización mediática además la ven como algo adicional que va a recargar su labor. Sin embargo, cuando se les capacita, hace poco hemos estado haciendo talleres de la mano de Concord TV en diferentes regiones y cuando hemos capacitado a los docentes, ellos se dan cuenta que la alfabetización mediática es transversal y que los contenidos y herramientas de esta alfabetización pueden ser adaptados y usados en cualquiera de los cursos que ellos dictan. Muchas veces creen ellos que solamente se puede usar en la hora de tutoría. También se puede usar en la hora de tutoría, pero también en las materias que dicta cada docente. Por ejemplo, un docente de literatura puede utilizar un podcast, ¿cierto?, para analizar su narrativa. Un profesor de historia puede ver con sus estudiantes un documental sobre el tema que va a tratar ese día y analizar las fuentes. Otra de las barreras también que ellos tienen es la brecha digital, que hace que muchos docentes se sientan inseguros y menos competentes que sus estudiantes. Y es aquí donde nosotros desde Cedro realizamos encuentros intergeneracionales en donde los estudiantes que saben cómo usar la tecnología les enseñan a sus profesores y los profesores lo que hacen es brindarles las herramientas que tienen que ver más con las habilidades que ellos necesitan para navegar de manera segura y responsable en este entorno informativo, ¿no? Otra de las barreras tiene que ver también con los lugares alejados en nuestro país, que vemos que no muchas instituciones educativas cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que se plantean. Muchos no tienen acceso a Internet o no cuentan con dispositivos adecuados. Y esto pasa tanto en las escuelas como en las casas de los estudiantes, ¿no? Otra barrera que hemos encontrado es que hay resistencia de algunos directores de las instituciones educativas y algunos docentes porque
no ven la alfabetización mediática como algo positivo, sino todo lo contrario. Piensan que va a distraer la labor de los docentes o que los estudiantes van a exponerse a riesgos que un mal uso sí los puede llevar a riesgos, pero justamente por eso es que hay que trabajar con ellos esto de la alfabetización mediática. Y es aquí donde tenemos que empezar, sensibilizando a las autoridades educativas e involucrando a toda la comunidad educativa, directores, docentes, padres de familia, de tal forma que se cree un ecosistema de información saludable en las escuelas. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.